Es triste cuando un joven se vuelve criminal y provoca un incidente, pero no es inusual. Sin embargo, entre los muchos casos de delincuencia juvenil, pocos dejan un mal sabor como este. Esta vez, 3 jóvenes que creían estar a salvo por la ley de menores cometieron terribles asesinatos en serie. Les hablaré de los jóvenes arrestados. La sentencia trata sobre 3 asesinatos en serie ocurridos en Osaka, Aichi y Gifu entre el 28 de septiembre y el 7 de octubre 1994, donde se perdieron las valiosas vidas de 4 personas. Estos casos se conocen como el caso de Osaka, el caso de Kiso y el caso de Nagara, según el lugar donde ocurrió cada incidente. A continuación se detallan los pormenores de cada uno. El 28 de septiembre en la prefectura de Osaka, un hombre de 26 años fue asesinado por un grupo que lo linchó. Luego, arrojaron su cuerpo en las montañas de la prefectura de Takachi, donde fue hallado. El caso de Kiso. El 6 de octubre un hombre de 22 años fue linchado en la prefectura de Aichi, al igual que en el caso de Osaka. Fue abandonado en el bosque de Kiso, el asesinato y luego el caso del río Nagara. El 7 de octubre, 2 hombres de 20 años y un hombre de 29 años en la orilla del río Nagara, en la prefectura de Gifu. Una persona fue víctima de un linchamiento grupal. De los 3, 2 fueron asesinados y 1 resultó herido. Es el tercer incidente en el río Nagara. Los cuerpos de las víctimas se descubrieron el 8 de octubre, iniciando la investigación policial y prevención del crimen en el área. Mediante imágenes de cámara y otras evidencias, se concluyó que estos incidentes sí ocurrieron. Los criminales son 19 años entonces y 18 años en ese momento. Se determinó que eran el núcleo de un grupo de jóvenes delincuentes. 2 de los 3 principales delincuentes se entregaron a la policía el mismo mes. El último de ellos fue arrestado alrededor de 3 meses después, el 18 de enero, reflexionando sobre sus vidas, cometiendo crímenes y lamentando a las familias que dejaron atrás. Atención a este caso. Detalles del incidente en Osaka a continuación. Kobayashi, Komori y Sano, los 3 pertenecían al mismo grupo de violencia y vivían con el dinero que obtenían a la fuerza. El primer incidente ocurrió el 28 de septiembre de 1994. En una transitada calle del centro de Osaka, perpetraron un acto violento para extorsionar a 2 hombres de 26 años. Una de las 2 víctimas escapa, pero la otra es capturada mientras huye. Los 3 individuos, buscando extorsionarla, la llevan a la oficina de un grupo violento donde se alojan y la mantienen cautiva. Los 3 individuos, frustrados por el rechazo constante de los contratistas para contratar a la víctima, la golpean con un cinturón en un acto violento. Al no poder encontrar a ninguno dispuesto a hacerlo, tras intentar contactar a varios, le cuelgan un bidón de aceite en la espalda y lo prenden fuego. Luego apuñalan su espalda quemada con un bolígrafo, llevando a cabo un linchamiento de una crueldad inimaginable. Luego idean el siguiente método para lastimarlo. Los 3 que decidieron matarlo para que no pudiera ser entregado a los trabajadores de la construcción, le atan un cinturón alrededor del cuello de la víctima, que está tumbado boca abajo, y se turnan. Tiraron fuertemente de ambos extremos del cinturón durante unos 30 minutos. Confirmaron que la víctima ya no se movía. Después, parece que comieron en un restaurante chino local como de costumbre, y luego visitaron la oficina de un miembro senior del mismo grupo de violencia para discutir cómo deshacerse del cuerpo. Decidieron llevar el cuerpo a las montañas de Shikoku, y esa noche, los 3 llegaron a la ciudad de Aki, prefectura de Kochi, en coche. Llevaron el cuerpo a las montañas. El cuerpo no fue descubierto hasta aproximadamente 2 meses después, y cuando fue encontrado, estaba casi completamente esqueletizado. La autopsia reveló que sufrió fracturas en el fémur y el brazo izquierdo, junto con otras lesiones, antes de fallecer, evidenciando la gran violencia del incidente. El 1 de noviembre, 2 días después, se sumaron al mismo grupo violento. Otro miembro del grupo atacó a 3 estudiantes de secundaria, pero logró escapar. Una de las víctimas informó a la policía. Como resultado, la policía de la prefectura de Osaka realizó un allanamiento en la oficina del grupo violento donde se alojaban. Eso es lo que sucedió. Durante el allanamiento, los 3 que estaban fuera creyeron que serían arrestados si regresaban, así que se fueron de Osaka. Esto ocurrió 5 días después. El 6 de octubre, los 3 se refugiaron en Aichi, la ciudad natal de Kobayashi. Él reunió a sus viejos amigos, incluyendo a Komori y Haga, y 10 personas disfrutaron de bebidas y drogas. Sin embargo, entre ellos, había quienes observaban a Kobayashi mientras se drogaban. Este hombre de 22 años en realidad tenía un fuerte rencor hacia Kobayashi porque una mujer con la que había estado en el pasado fue forzada a estar con Kobayashi. Cuando Kobayashi se dio cuenta de que estaba siendo vigilado, se enfureció y atacó a este hombre, y Komori también atacó a este hombre. Bajo el pretexto de que el hombre es malvado y no puede ver la televisión, Kobayashi lo ataca en otra habitación. Haga y otros amigos se unen, convirtiéndolo en un linchamiento grupal.
Se trasladaron a un estacionamiento aislado cerca de la base desde la casa de un amigo, donde Kobayashi y los demás continuaron con su violencia grupal. El hombre estuvo inconsciente por más de 7 horas, incluso prendiéndole fuego y golpeándolo, no se movía. Los tres creyeron que moriría, así que decidieron deshacerse de él arrojándolo al río de madera cercano. Lo intentaron, pero la densa vegetación les impidió llegar al río. Decidieron abandonarlo ahí. Aún no se ha advertido de esto. Un hombre que vivía en la pobreza fue abandonado en el bosque cerca del río Mokawa. 6 días después, el 13 de octubre fue hallado en un estado en el que no podía hablar. La descomposición dificultó determinar la causa de muerte. El 7 de octubre, un día después del incidente en Nagara y Mokawa, Kobayashi, Komori, Hagane y sus amigos, los 6, incluidos los 3, se encontraban en Inazawa, prefectura de Aichi. Estaban en una bolera, pensando en cómo obtener dinero rápidamente. Los 6 eran clientes de la bolera, y por alguna razón se enfrentaron a un grupo de 3 hombres. Sacaron a las 3 víctimas fuera de la bolera, y las dividieron en 2 coches con la intención de liberarlas después de obtener el dinero del rescate. Sin embargo, Kobayashi tenía un objetivo diferente, y si se le devolvía, se le notificaría completamente. Convencidos por Kobayashi, Komori y Hagane decidieron matar a las víctimas. Llevaron a las 3 personas al río Nagara en Gifu, buscando un lugar poco transitado. Kobayashi y los demás, que querían usar a uno de los 3 víctimas como conductor, sacaron a las 2 restantes del coche y las golpearon con aluminio, tuberías y maderas. Después de confirmar que no se movían, abandonaron el lugar. El 8 de octubre se hallaron los cuerpos del incidente en el río Nagara, y se inició la investigación policial en la escena. Las numerosas huellas en la escena indicaron que fue un acto de violencia grupal realizado por varias personas. Kobayashi y los demás se mudaron a la prefectura de Aichi y entraron a una tienda de conveniencia. De repente, Kobayashi le dijo a Komori y Hagane: "Quiero separarme aquí". Ambos estaban desconcertados, pero en ese momento Kobayashi comenzó a hacer más declaraciones con la intención de matarlos. Esto se debía a sus frecuentes conflictos con Komori y Hagane. Ambos aceptaron las palabras de Kobayashi, llevaron a una de las víctimas del incidente de Nagara River de vuelta a Osaka, y cuando llegaron a Osaka, tuvieron problemas para manejar la identidad de la víctima. Fue liberada en la carretera cerca de Kintetsu Minamikoma. 2 días después, el 10 de octubre, su testimonio condujo a los criminales. El grupo fue identificado, se emitió una orden de arresto para 3 personas y la recibieron de inmediato. El 12, Komori se entregó a la policía de la prefectura de Osaka. El 14, Kobayashi se presentó en la estación de Ichimiya y fue arrestado. Y el 18 de enero, Hagino también fue arrestado. Los demás involucrados en estos 3 casos también fueron arrestados. Luego, se realizó el primer juicio público donde los 3 acusados testificaron. Los 3 insistieron en que no eran los líderes y no mostraron ningún signo de arrepentimiento. Más aún, se burlaban de la familia de la víctima en la sala del tribunal, lo que no solo enfureció a la familia, sino también al público en general. Los 3 mostraban una actitud desafiante porque, como menores, eran considerados jóvenes. Creían estar protegidos por la ley y que no los condenarían a muerte. No obstante, en el juicio, Kobayashi fue condenado a muerte, mientras que Komori y Hagino recibieron cadena perpetua. Los 3 acusados, con penas más severas de lo esperado, se arrepintieron y desearon expiar sus pecados viviendo. Afirman estar arrepentidos, pero se percibe solo como un intento de reducir su condena y no se toma en serio. Ni la familia ni la sociedad mostraron simpatía. Luego, los abogados de los acusados apelaron, alegando sentencias injustas, pero fue rechazada. En la segunda mitad del juicio, se anuló el primer juicio y se condenó a los 3 acusados a pena de muerte. Apelaron nuevamente, pero fueron rechazados. El 10 de marzo 2011, se confirmó la pena de muerte para todos los miembros, y luego en 2020, los 3 hombres condenados a muerte están solicitando una revisión del juicio. Aterrorizantemente, por razones egoístas y métodos brutales, robaron la vida de 4 personas y hasta el final reflexionaron, sabiendo que serían condenados a muerte. No importa hasta dónde llegue, no puedo decir nada sobre los criminales que son tan egocéntricos, los actos impulsivos de los criminales que cometen violencia por dinero y matan para silenciar a las personas son nada menos que malvados. Creo que hay varias opiniones sobre cómo debería ser la ley juvenil, pero creo que tanto los jóvenes como los adultos deben ser castigados de la misma manera si cometen un delito. Lamento profundamente la muerte de las 4 personas. Con eso es todo por ahora. Gracias por ver.